de Knopfler. Yo soy química bióloga y tengo una maestría en liderazgo organizacional. Y la licenciada Patricia Díaz, ella es química bióloga, especialista de medición laboratorio de litio. Nosotros venimos hoy a hablarles de lo que es un proceso de flebotomía o de extracción sanguínea. Esto conlleva un flujo de información desde la parte donde está el paciente que requiere exámenes de laboratorio hacia el laboratorio. Hoy día la fase preanalítica significa la parte más importante de la medicina de laboratorio, que es la parte premetrológica. El laboratorio clínico, la medicina en laboratorio se ha convertido en una de las partes más importantes en el soporte del diagnóstico para un médico. 90% de las decisiones médicas hoy día se toman basados en la medicina de laboratorio. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan el proceso de extracción sanguínea, porque de una buena toma de muestras va a ser la confiabilidad de los resultados que el laboratorio les puede dar. Y por lo tanto, va a significar que ustedes van a poder hacer un mejor tratamiento y un mejor pronóstico de su paciente. Entonces, la parte preanalítica o premetrológica conlleva desde lo que es la generación de la orden médica de acuerdo al diagnóstico preliminar o presuntivo que ustedes hayan hecho, hasta el momento que la muestra llega al laboratorio clínico. 70% de los errores del laboratorio proceden de la fase preanalítica. Por lo tanto, una mala toma de muestra significa que nuestro resultado va a tener muchos errores y por ende la confiabilidad del resultado va a ser muy baja. Luego el laboratorio es responsable de la recepción de esa muestra, hacer la parte metrológica o la parte analítica del proceso, ingresar la muestra y otorgar un resultado confiable al médico. Para por ende entrar a la fase postanalítica o postmetrológica, que incluye el informe de laboratorio y cómo ese resultado llega oportunamente al médico. Que ese resultado llegue al médico es también muy valioso y muy importante, porque hay un gran desperdicio y una gran fuente de error en el laboratorio clínico de pruebas que se realizan que ningún médico las interpreta. Entonces, es valioso ver todo ese proceso y empezar viendo desde que nosotros generamos la solicitud de examen. ¿Para qué vamos a solicitar exámenes de laboratorio? Pues para soportar con una metodología analítica nuestro diagnóstico. 90% de nuestra decisión médica se va a basar en los resultados del laboratorio de nuestro paciente o se va a basar en la evolución de ese tratamiento por mediciones repetitivas. Entonces, si nosotros tenemos una solicitud de examen, la mayoría de laboratorios hoy día ya tienen codificados sus exámenes y les dan a ustedes unas hojas donde ustedes marcan qué análisis necesitan. Eso es muy valioso porque nos permite a nosotros poder hacer algún tipo de medición por sistemas y recordarnos en el proceso que también existen otras pruebas alternativas que nos pueden complementar el diagnóstico. Si nosotros tenemos que escribir todo eso en una hoja, pues pueden ser fuentes de error muy grandes y el laboratorio no puede ni siquiera saber qué ustedes están pidiendo. Luego, la preparación del paciente. La mayoría de pacientes en Guatemala, sea que de un nivel público, un nivel educativo o socioeconómico bajo, o de un nivel educado y alto, van a sufrir el mismo sentir cuando le ponen a riesgo de ir a un laboratorio clínico. A nadie le gusta ir al laboratorio clínico o dice, el día de hoy voy a hacer unos exámenes de laboratorio como estoy. Siempre es una experiencia dolorosa, es una experiencia que la gente rechaza. Entonces es muy importante para nosotros preparar a ese paciente para ese momento, explicarle qué le va a suceder y por qué le estamos pidiendo y por qué es importante que cumpla con las regulaciones y con las normas que le estamos diciendo. La gente por lo general no muy entiende qué significa ayuno. A mí me ha tocado experiencias donde yo le pregunto a la persona, ¿vienen ayunas o a qué horas comió? Si solo me comí un cafecito y una champurrada, ya eso no es ayuno, ¿verdad? O por ende le voy a hacer unos líquidos, necesito 14 horas de ayuno. Entonces la gente por lo general nunca le explicaron adecuadamente por qué es importante que tenga esas 14 horas de ayuno. Así
por favor ustedes, ahora que vayan a ir ya el año próximo externos al hospital, ¿verdad? Tienen que ser muy cautelosos con la información que le dan a su paciente y asegurarse que les hayan entendido, porque no es fácil prepararse para que la gente le comprenda a uno. Uno puede ser a veces muy buen alumno, puede tener un nivel educativo muy alto, pero ser muy malo para que la gente lo entienda. Entonces, lo importante es hacernos conscientes de que no siempre nos vamos a encontrar con gente del nivel educativo que nosotros tenemos y tenemos que aprender a bajar a un lenguaje sencillo y práctico que la gente puede entender. Luego, cuando el paciente llega al laboratorio o llega al momento que ustedes les van a hacer su extracción sanguínea, es muy importante identificar esas muestras, porque una fuente de error muy grande es cuando nosotros confundimos muestras de un paciente con otro. Entonces, primero se rotulan los tubos, primero se identifican las muestras y después se hacen las extracciones sanguíneas. Luego que ya tenemos bien identificada la muestra, que es una fuente de error grande, pues hacemos el proceso de toma de muestra. De todos ustedes, me imagino que alguna vez han ido al laboratorio y les han sacado sangre, ¿verdad? A todos. Bueno, ¿qué es lo primero que ustedes tienen en mente o preguntan? Me va a doler, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que todo el mundo tiene. ¿Por qué? Porque no es una experiencia agradable, no es una experiencia que nosotros estemos deseosos de ir, ¿verdad? Dicen que una de las experiencias más antagónicas que tiene el ser humano es ir al dentista, pero yo creo que la flebotomía es aún peor. O sea, saber que nos van a sacar sangre es como esa predisposición a que es doloroso, ¿verdad? Y no tiene por qué ser doloroso si nosotros tenemos una buena técnica y además sabemos lo que estamos haciendo. Luego el proceso de traslado de esas muestras. Es importante para el laboratorio clínico que esas muestras, desde que se sacan del paciente y llegan a la parte analítica, no pase más de una hora, porque entonces empiezan a haber alteraciones de los resultados, porque esas células siguen vivas en el tubo y se empiezan a degradar, los eritrocitos se empiezan a romper, se empieza a liberar hemoglobina, nos puede alterar la muestra. Entonces tenemos que trasladarlas de inmediato. Yo he visto jovencitos que se meten los tubos en la bata y a la tarde se recuerdan, aquí se me cola hasta el paciente, voy a correr al laboratorio de aquí. Entonces, por favor, el tiempo es muy importante. Si no vamos a poder trasladar inmediatamente esas muestras, debemos conservarlas en el proceso adecuado a través de uso de una hielera o en medio frío para que esas muestras no se alteren. Cuando eso llega ya al laboratorio, entran en el procesamiento, se centrifugan, se separan, se analizan, se procesan los resultados y se envían al expediente clínico o se entrega el resultado del laboratorio. Para que ustedes entonces interpreten esos resultados y ajusten un tratamiento para el paciente. Y así poder volver a empezar esto como un círculo virtuoso. Entonces, si ustedes ven el laboratorio clínico, es realmente muy importante en el tema de la cadena de salud. El laboratorio hoy día es el aliado estratégico del médico porque no nos podemos desvincular. O sea, los químicos biólogos somos su soporte y somos profesionales del mismo nivel que ustedes. O sea, a veces no se vale la agresividad con la que ciertos médicos llegan al laboratorio a exigir resultados cuando ni siquiera sacaron una buena toma de muestras. Entonces, en el pasado, yo les hablo del fax porque si creo que les digo telex no me van a entender, pero sí se recuerdan de un aparato que se llamaba fax. Sí. Y una tablet. Ahora todos tienen tablet, ¿verdad? O su iPad. Entonces, si ustedes siguen usando el sistema tradicional antiguo, era usar una extracción sanguínea con jeringa, lo cual era de alto riesgo biológico porque nos estamos exponiendo a la sangre y cualquier pinchón que tengamos nosotros es una inoculación directa de las posibles enfermedades que ese paciente tiene. Cualquier paciente debe ser considerado potencialmente infeccioso y no podemos disimularnos o estar como era mi amigo, ¿verdad? O sea, todos son potencialmente infecciosos. Entonces, no se debe seguir usando jeringa por tres grandes razones. Uno es el riesgo biológico, dos es mala calidad de las muestras y tres es un procedimiento antiguo, es un procedimiento obsoleto. Ya no debemos seguir usando el fax.
porque hay un sistema de extracción del sistema al vacío que nos permite manejar las tomas de muestra, que es sangre de un alto riesgo biológico, con un sistema cerrado que va de la vena del paciente a los tubos, que además nos permite a nosotros hacer un sistema absolutamente seguro para nosotros y que nos va a permitir una excelente calidad de la muestra. Ya no va a haber alteración en cuanto a la relación de los analitos con los anticoagulantes. Entonces, un sistema al vacío consiste en tres partes: un sistema de extracción, un torniquete y contenedores de desechos. Acá, perdone, pero la foto es austríaca, entonces son amarillos en Europa y en Guatemala son rojos, ¿verdad? Entonces tenemos las partes de que son lo que hace el acceso vascular o el acceso venoso, que son agujas o equipos alados, un sistema de tubos al vacío que nos permite drenar la sangre en sustitución de succionarla con un émbolo, y los aditamentos y accesorios que nos permiten completar el sistema. Entonces, en sus bolsitas tienen lo que significa el sistema. Tienen una aguja, tienen un soporte, que puede ser un soporte común, que es de simple atornillar la aguja, y un soporte que se llama Speedy, que nos permite a nosotros más seguridad y evitar cómo reenfundar la aguja. Este soporte, ustedes tienen un botón donde al terminar la extracción podemos liberar la aguja en un recipiente soportante. Si solo tienen uno común, entonces tenemos que desatornillar la aguja, reenfundarla y tirarla. Este es de más riesgo que este. Y los diferentes tubos. Algunos de ustedes tienen unas agujas que son transparentes y otros tienen unas agujas que son opacas. Si ustedes tienen una aguja opaca, esta era como el modelo anterior, y ahora hay una innovación, que es una aguja que tiene una cámara transparente, con la cual nosotros podemos ver la gota de sangre desde que estamos en vena. Estas agujas se llaman Bishop Plus y hacen más fácil el procedimiento de extracción. Entonces, con la aguja o los equipos alados, el portatubos y los tubos al vacío, que son de plástico PET, que son 100% reciclables, hacemos una tecnología innovadora que nos permite avanzar en el procedimiento de extracción. Entonces, me pidieron que les explicara por qué los diferentes colores y por qué las diferentes formas de los tubos. Primero vamos a ver el tubo rojo. El tubo rojo que tienen ahí en sus bolsitas es un tubo que nos sirve para hacer una muestra de sangre coagulada. Cuando nosotros sacamos una muestra de sangre coagulada, significa que nosotros precipitamos las proteínas plasmáticas de la cascada de la coagulación y obtenemos un coágulo, y el sobrenadante es suero. El suero significa que ya no tiene proteínas plasmáticas. Cuando hablamos de plasma, es una muestra fluida y no vamos a tener un coágulo, sino que vamos a tener las células compactas y el sobrenadante va a ser plasma. Entonces, en el tubo rojo, que es el tubo que se usa para química sanguínea, que es el tubo como más común, podemos ver dos versiones. Un tubo que no tiene gel y un tubo que tiene gel. No sé si por ahí ustedes... Si el tubo tiene este gel, es un gel inerte que nos va a servir de barrera para colapsar las células al momento de centrifugarlas. Tiene un peso molecular intermedio entre el peso de las células y el peso del suero, y nos va a servir de una barrera protectora para que las células no sigan consumiendo los metabolitos que están sobrenadantes en el suelo. Entonces nos hace una estabilización de la muestra hasta por 48 horas y nos da un mayor rendimiento de suero. Si todos observan sus tubos así a trasluz, van a ver que tienen un polvito blanco, como si los tubos estuvieran sucios. Eso no es suciedad, eso se llama sílice. Sílice es una partícula inerte que nos va a servir para activar ¿qué? La cascada de la coagulación, ¿correcto? Entonces vamos a poder acelerar el proceso de coagulación
a generar un coágulo más compacto y un mayor rendimiento de suero. Esto significa que si el tubo no tuviera sílice, nos vamos a demorar 1 hora en que el tubo se coagule, pero con sílice vamos a tener un rendimiento de media hora. Bueno, el siguiente tubo que se puede usar para ciertas químicas, sobre todo cuando tenemos pacientes que necesitan los resultados estables, por ejemplo electrolitos, algunas enzimas, algunas pruebas cardíacas, vamos a usar tubos de heparina de litio, eso es lo más común. También nos puede servir para hacer medición de drogas terapéuticas. Hay con gel y hay sin gel. Entonces, este tubo lo podemos usar para hacer química cuando no tenemos tiempo. Nos va a dar plasma, no se va a coagular, pero inmediatamente lo obtenemos, lo podemos centrifugar, separar el plasma y procesar las muestras. Entonces, el tubo verde con heparina se usa para pruebas STAT o pruebas de emergencia. También nos estabiliza la muestra en refrigeración hasta por 48 horas. Entonces, para extracción de suero vamos a usar un tubo rojo. Si tiene este halo amarillo es que tiene gel. Si no lo tiene, algunos de ustedes tienen unos tubitos más largos, es un tubo de química común y corriente que hay que centrifugar, vamos a obtener un coágulo y suero. O bien podemos usar tubos de plasma, lo cual nos permite obtener un plasma que está con todas las proteínas de coagulación, pero nos sirve para hacer pruebas STAT. O sea, no hay que esperar media hora para que se coagule. Bueno, el siguiente tubo es el tubo de coagulación. El tubo de coagulación es el primero que nosotros debemos sacar en el orden de la extracción sanguínea. El tubo de coagulación va a tener una proporción de citrato de sodio al 3.2% y una doble pared. Si ustedes ven ese tubo contra otro, estos tubos vienen simples y el otro trae como una cascarita por dentro. Esa doble pared nos permite a nosotros hacer una barrera doble para repeler las partículas de aire del exterior, que no se pierde el vacío, y una pared que es que repele el agua hacia adentro para que no se separen esas moléculas de agua. Es muy importante el tubo de coagulación porque todo paciente que va a ser sometido a una cirugía debe tener una prueba de coagulación. Eso significa que hasta una cirugía dental, ustedes antes de hacerla deberían hacer una prueba de coagulación. Entonces, algunas veces, y esto lo cuento como anécdota, yo me he encontrado gente en el interior, enfermería y gente que no tiene mucho conocimiento, que al ver este líquido dice que destapa el tubo y lo bota porque viene mojado. O sea, esto es el anticoagulante que evita que la muestra se coagule y debe estar en una proporción idónea con la cantidad de drenado que tiene el tubo. Entonces, por favor, este líquido es muy importante dentro del tubo. Así que las dobles paredes nos evitan la evaporación. No se produce agregación plaquetaria, o sea, la sangre se va a mezclar perfectamente, va a correr fluidamente por las paredes y nos permite trasladar las muestras en mejores condiciones al laboratorio. Bueno, luego tenemos un tubo especial negro que no lo vamos a discutir mucho, es un tubo para sedimentación de sangre, que es una prueba de la velocidad de sedimentación para pacientes que estamos buscando procesos inflamatorios. Ese tubo no lo tienen ahí. Y un tubo gris que nos sirve para hacer la determinación de glucosa. Lo importante de la glucosa hoy día es que Guatemala se ha vuelto un país con una cantidad muy grande de población que tiene una enfermedad crónica de diabetes. Por lo tanto, va a ser muy frecuente que ustedes tengan que hacer valoración tanto de glucosa en ayunas, glucosa post o curvas de tolerancia. Entonces, al laboratorio le funciona muy bien este tubo porque este fluoruro de sodio lo que hace es estabilizarnos la muestra y cuando a veces nosotros hacemos extracciones consecutivas por 5 horas para ver cómo está una curva de glucosa, pues hace de mucho valor que la muestra sea estable.
nosotros ya estabilizamos las muestras y corremos los valores de glucosa, ¿verdad? A veces se usa como anticoagulante para poderlo hacer rápido, o sea, la extracción y la medición, Y los parámetros de glucosa con fluoruro de sodio son estables hasta por 24 horas. A veces, como hay laboratorios que no son los centrales, sino que son tomas de muestra, hacen mucho bien el poder sacar con este estabilizador para poder referir las muestras. Luego tenemos el tubo como más importante. La hematología es uno de los procedimientos más comunes en medicina porque nosotros hacemos medición de hematología para ver el estado general de salud de la persona. Tanto si está en un proceso infeccioso o podemos discriminar a través de la hematología muchísimas otras cosas, incluyendo anemia o algunos procesos tanto infecciosos como inmunológicos. Entonces, el anticoagulante que usan los tubos de EDTA es EDTA, y la relación que debe mantenerse siempre está indicada por esta barrita que ustedes van a ver arriba de los tubos. La proporción de anticoagulante muestra, el anticoagulante son esos como chorritos blancos, como gotitas blancas que se ven en la pared del tubo, y nos va a dar una muestra líquida o sólida, coagulada. Líquida porque está anticoagulada. Bueno, es útil también para sacar muestras de hepatitis y de VIH porque puede estar estable el virus hasta por 72 horas en una muestra con EDTA. Por lo general, ya en los hospitales y en la mayoría de laboratorios ahora usamos equipos automatizados. Por lo tanto, ya es vital que la muestra venga con EDTA, ya no sirven otros anticoagulantes más sencillos que nosotros los hacíamos antes caseros, como Salato y otras cosas. Finalmente, hay dos tubos especiales que se llaman tubos con cTDA, que es para diagnóstico de las células sanguíneas para hacer grupos sanguíneos en banco de sangre. Y hay un tubo blanco que no contiene nada, no tiene sílice, nos da sangre coagulada y que es muy útil para pruebas que queramos que sean estériles y para diagnóstico de biología molecular. Este tubo blanco es un tubo limpio, estéril, que nos va a dar sangre coagulada. Entonces, para hacer un procedimiento correcto de extracción sanguínea, nosotros debemos empezar extrayendo los tubos celestes, los tubos rojos, heparina, EDTA y glucosa. En su folletito ahí está el orden para que no se les olvide. Y si nosotros tuviéramos un proceso de hemocultivo para un paciente que esté con algún tipo séptico, ¿verdad? Y que le manden una botella de hemocultivo que son de este tipo, esto es de otra marca, esto no, nosotros no lo vendemos. Estos son los primeros que debemos extraer, ¿verdad? Estos son los tubos de hemocultivo. Entonces, volviendo al procedimiento, vamos a explicarlo ahorita mejor primero y después se vienen al brazo para que puedan hacer sus extracciones y sus pruebas. Y si alguien quiere poner su brazo, la licenciada Patti es feliz sacando sangre. Los tubos, su holder y sus agujas. El aladito donde se habrá quedado. Les voy a pasar una mariposa que es un equipo al lado para que ustedes la puedan conocer. Este es de muy buen uso en los laboratorios que prefieren darle más confort a su paciente porque duele menos. Es una agujita mínima. O para venas difíciles, en pediatría o en geriatría. ¿No se escucha? Entonces se usa casi siempre en pediatría. Y hay unos alados ahora que son safety, como ahora la boga va para lo que es bioseguridad, entonces podemos nosotros también ofrecerles alternativas de bioseguridad que evitan que ustedes se puedan pinchar con una aguja, ¿no? Entonces, lo que hacemos en un procedimiento de flebotomía, o lo quieres usar para una expresión, es tomar nuestra aguja y mostrarle al paciente que la aguja viene estéril. El paciente siempre tiene en su cabeza que mejor con jeringa, pero van a ver por qué no mejor con jeringa.
Entonces le tenemos que decir, mire, esta aguja está estéril, y le rompemos la etiqueta enfrente de él, que lo vea bien. La enganchamos en nuestro adaptador, que puede ser el normal o el spinning, ¿verdad? Bien enroscada, porque si no se nos puede quedar colgando en la vena del paciente. Hacemos nuestra selección de vena. A ver, véngase para acá. Ustedes tener buenas venas. Es importante que ustedes no se dejen presionar y lo hagan todo tranquilo, ¿verdad? Ya le explicaron al paciente qué le van a hacer, por qué van a tener que hacerles una extracción sanguínea. Y luego ustedes observen que el paciente tenga su vena mejor y más óptima para poderle hacer su extracción sanguínea. Si ustedes con su compañero se observan sus venas, por favor, pueden tocar a simple tacto dónde está la mejor vena. Él tiene unas excelentes venas que se ven hasta la distancia, pero puede ser que estas venas alternas que yo podría en un momento dado funcionar sean muy profundas, entonces voy a fallar la punción y vamos a tener una segunda mala experiencia, dolor y una segunda punción. Eso no le gusta a la gente. Entonces yo lo primero que debo hacer antes de tocar siquiera al paciente es explicarle cómo le voy a hacer su procedimiento, que le va a hacer lo menos doloroso posible, y además yo elijo dónde está la mejor vena. Él en este brazo tiene sus venas un poco hundidas, pero sin embargo si yo la toco con mi dedo yo la siento, y eso es cuestión que ustedes aprendan tacto. Recuerden que todo lo van a hacer con guantes porque están expuestos a sangre, entonces no podemos darnos el lujo de no usar guantes. Entonces palpo mi vena y esta es la clave. Tenemos 3 posibles accesos venosos en los antebrazos. La vena cefálica, que es la vena que va en la cara externa del brazo. Esa vena es muy noble, pero a veces está un poco profunda. Luego tenemos la vena basílica, que va en la cara interna del brazo, que es a veces un poco delgada, entonces podemos correr el riesgo de dejar un hematoma. Y la que casi siempre se elige es la vena mediana cubital. Sin embargo, ¿cómo se llama esto? ¿Quién sabe cómo se llama esto donde se junta la vena? ¿Cómo se llama eso? A ver, Carmencita. Callado. Bueno, donde hay callados, ¿qué hay? ¿Qué hay donde hay un callado en una vena? Bueno, ahí hay una válvula de reflujo, porque si ustedes saben, ¿verdad? El sistema venoso retorna con un sistema valvular, entonces es como que va fluyendo y va hacia arriba, ¿verdad? Va de regreso al corazón. Entonces nosotros no podemos dejar dañado ese callado. Y ustedes, si se observan bien su brazo, van a detectar dónde está su callado. Viene la vena recta, que es la cefálica, y se une con la mediana cubital. Vamos a funcionar abajo, 2 dedos abajo del pliegue, ya evadimos casi siempre el callado. Ese es lo principal. Entonces podemos hacer punción venosa, nosotros no hacemos punciones arteriales. Ustedes cuando ya estén probablemente internados van a tener que hacer extracción de gases arteriales, pero eso ya es mucho más profundo y de una persona con mucho más experiencia. Las muestras para el laboratorio, excepto gases arteriales, todas son de origen venoso, porque es menor riesgo. Entonces, la elección es el antebrazo. No es correcto hacer extracción del dorso de la mano si hay una opción del antebrazo, pero si no, pues para eso están las maripositas. Hay una técnica que probablemente ustedes van a observar cuando vayan a hacer sus roles por el San Juan de Dios, o el Roosevelt, que se llama mano de coche. Agarran y quiebran esta aguja y con el pedacito de alambre que ya está todo manipulado y contaminado, le pinchan la vena al niño.
y hacen un goteo, destapan los tubos y le gotean ahí. Es primero antiaséptico y un de alto riesgo para el niño. Han habido accidentes que los pedacitos de aguja se les van en el torrente sanguíneo a los niños y eso se vuelve una emergencia. Últimamente, por eso ya no las cortan, entonces prefieren las agujas múltiples, pero lo que hacen es destaparles la parte de atrás y ya gotean los tubos. Pero entonces nos hacen un sistema mixto que no nos sirve la calidad de la muestra, porque se va directo al tubo y no hacen la proporción sangre anticoagulante correcta. De tal manera que lo que preferimos es que usen un sistema especial para cada tipo de extracción. Si el paciente no tiene buenas venas, sea geriátrico, adulto o pediátrico, hay equipos alados, hay agujas finas 22, son unas negritas que están por ahí, o la aguja 21. Pero por favor, si a ustedes los exponen a hacer esta técnica de manita de coche, mejor vayan al laboratorio y hablen con la jefe y díganle por favor proporcionen agujas y sistema alado para poder hacer extracciones pediátricas. No vayan a atreverse a sacar de vena de pie, excepto que sea así la última de las opciones. Y ustedes, por favor, eviten hacer punciones subclavias o punciones femorales. Las punciones subclavias las tiene que hacer gente muy experta y casi siempre son para colocación de catéteres de acceso central, ¿verdad? Y son para uso realmente ya de condiciones de terapia intensivo de alto nivel, y las punciones femorales las usan para catéteres angiográficos. Probablemente cuando ustedes ya estén haciendo una especialidad de radiología intervencionista, pues ya van a poder aprender a hacer acceso femoral. Entonces el procedimiento de extracción sanguínea se hace una selección de la vena, un torniquete para hacer una fijación de la vena y una presión para que resalte la vena. El torniquete no debe pasar más de 2 minutos colocado y hacemos una asepsia. La asepsia es importante hacerla de una sola dirección o circular hacia afuera, tratando de dejar el área que estamos limpiando estéril. La punción no se debe hacer en un ángulo mayor de 20 grados, o sea, prácticamente es paralelo al brazo. No, por favor, como que son toreros, porque lo que van a hacer es extravasar las venas. Y una vez estamos nosotros en vena, si ven es muy paralelo al brazo, hacemos la colocación del tubo. Primero accesamos vena y después hacemos la extracción sanguínea. Si ustedes de una vez meten el tubo en el sistema, lo llenaron de aire, porque por la punta de la aguja lo que está ingresando es aire, entonces ya no van a obtener ninguna muestra. Tienen que botar ese tubo y empezar con otro. Hacen su extracción. A mí me gusta ponerle la etiqueta al frente a la persona para que no mire el chorro de sangre, porque la gente se angustia de ver que le estamos sacando mucha sangre. Y esto evita, en lugar de usar con jeringa, que tengamos que usar una gran jeringona para sacarle un montón de muestras, sobre todo cuando a los pacientes que le sacan química, inmunología, hematología, coagulación, hay que sacar tal vez 20 mililitros de sangre. Imagínense la jeringona que tendríamos que usar, ¿verdad? Entonces esto evita la angustia de la persona. Muy importante es que todos los tubos, porque todos tienen algo, aún los rojos de química, deben ser mezclados 8 veces. Y no tengan tiempo de tomarse el tiempo de mezclarlos, porque yo lo que hago es que meto un tubo, lo saco, meto el siguiente y me quedo con esta mano, porque esto es un sistema de una mano. Me quedo mezclando. Pongo mi otro tubo, ¿sí? Y sigo mezclando mis tubos. Porque es muy importante mezclar, porque si no están bien mezclados los tubos, se van a coagular o no van a proceder bien la mezcla de los sílices o del gel, y vamos a tener problemas después de muestras coaguladas o de muestras que tienen mala relación anticoagulante. Y luego un sistema de descarte de los punzocortantes, donde si realmente nosotros tenemos este tipo de holder, lo que tenemos que hacer es recoger el capuchón de la mesa. Nunca vayan a hacer esto, porque
casi 95% de las punciones accidentales proceden de cuando nosotros reenfundamos aguja. Entonces, por favor, la técnica de una mano es de la mesa y ya después lo pueden tirar en el descargador. Bueno, si no nos sale la extracción sanguínea y no fluye, puede ser que nosotros puncionamos la vena y el vacío nos colapsó la vena y esto es una muestra fallida que vamos a tener que repetir, o bien nos extravasamos de la vena y entonces podemos regresar un poquito y ya vamos a empezar a obtener flujo sanguíneo. El riesgo acá es dejarle hematomas a los pacientes y eso también es tal vez un tercer factor de desagrado. Bueno, entonces, en resumen, para que todavía les queden unos 15 minutos de juego, extracción de muestras sanguíneas debe hacerse con sistema cerrado al vacío. Jeringa es 30 años atrás. Es solo un producto para inyectar medicamentos. No hay manipulación de las muestras y los materiales, va directo del paciente al tubo, menos riesgo biológico para nosotros. La velocidad de extracción es constante, las venas no se van a colapsar, mientras que con jeringa nosotros estamos manipulando la vena, dejamos más hematomas, no causamos hemólisis. ¿Saben qué es hemólisis? Sí. ¿Qué es? Destrucción de los glóbulos rojos. A ver. Destrucción de los glóbulos rojos. Destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, si se rompen los glóbulos rojos, se daña nuestra muestra. Procedimiento de extracción es más rápido. Cuando tengo 500 pacientes a las 7 de la mañana que tengo que procesar, se pueden imaginar lo que implica la velocidad en esos casos, ¿verdad? Una punción para muchos exámenes, yo puedo obtener aquí prácticamente 20, 30 mililitros de sangre y la persona no se dio ni cuenta, y minimiza el riesgo de accidentes de punzocortantes. Por eso nos gustan estos otros holders, los Speedy, porque estos significa que nosotros podemos tirar la aguja directamente en el descargador sin que nosotros tengamos que volver el capuchino. Entonces, esto es un sistema mucho más seguro. Hay un avance increíble en estos sistemas, pero el costo para la realidad de nuestro país no permite traerlos todavía. Esto es hemólisis. Cuando ustedes vean un suelo naranja, rojo o hasta de este calibre, esas muestras no sirven, se las van a rechazar. Y eso también se da si nosotros batuqueamos los tubos, ¿verdad? O sea, es en 8, suave, porque si batuquean así los tubos, se rompen. Esta es una vena normal. Cuando tenemos mucho tiempo el torniquete, se hace éstasis. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a hemolizar los eritrocitos y se van a empezar a cambiar los valores de proteínas plasmáticas, va a concentrarse los leucocitos y se van a alterar electrolitos calcio y enzimas. Por lo general, cuando nosotros tenemos sueros alterados con hemólisis, se van a disparar los valores de transaminasas, de potasio, de fosfatasa ácida y LDH, de tal manera que vamos hasta poder pensar que ese paciente puede tener un proceso hepático, ¿verdad? Entonces, no podemos recibir en el laboratorio muestras coaguladas, y eso es simplemente buena técnica de toma de muestras y de mezcla. No podemos dejar los tubos y mezclarlos después, o sea, tenemos que empezar la mezcla de inmediato, lo sacamos. Y tenemos que ser muy cuidadosos de esperar que el tubo llene hasta donde está la marquita negra o una flecha. ¿Por qué? Porque es vital la relación anticoagulante-muestra. Los tubos traen esta flecha o traen esta marquita. Nuestro volumen de drenado puede ser más o menos el 5%. Y vamos a poder evitar que se alteren los resultados del laboratorio, que no rechacen las muestras y que tengamos que volver a molestar al paciente. Sobre todo en pacientes de consulta externa que ya se fueron, es un gran problema volverlos a capturar. Cuando hay muestras lipémicas, esto es que las personas comieron antes de su extracción, su champurrada, ¿verdad? Y su tamalito. Y esto no se puede procesar en el laboratorio. Entonces, cuando ustedes obtengan una muestra lipémica,
definitivamente la persona les mintió, ¿verdad? Y cuando rotulamos equivocadamente, esto no se puede meter al equipo, esto ya no se puede volver a arrancar y volver a pegar, entonces el error es grave. Conclusiones: tenemos que aprender a seleccionar los recursos disponibles, tratar de no destapar tubos, sino que hacerlo con sistema cerrado, no mezclar jeringa y